Hola, soy Teresa Hernández y hoy te vengo a hablar de alimentación emocional y fertilidad. Como sabes, soy enfermera dietista nutricionista, soy creadora de Nutrifem, entre otras miles de proyectos que si me sigues en redes sociales, en Instagram y cotilleas mi página web, además aquí en el canal podrás obtener cada vez más información sobre mí, sobre lo que hago para poder ayudarte y poder intervenir sobre tu salud y en este caso, como estamos hablando, sobre tu fertilidad. Para mí es importante que veamos cuál puede ser la correlación y cuál es la correlación entre las emociones y la fertilidad, dado que muchos de vosotros cuando estamos en un programa de fertilidad trabajando e interviniendo me preguntáis, pero Teresa, ¿qué es la alimentación emocional? ¿O cómo puedo ayudar desde trabajar mis emociones? ¿Y cómo puedo trabajar mis emociones desde la alimentación? ¿Y cómo puede influir todo esto a mi fertilidad? Evidentemente es una parte importante desde el momento en el cual sabemos que todo factor estresante externo a nosotros o interno a nosotros, es decir, puede ser una emoción que esté externa en el ambiente, en nuestra pareja, en nuestro ambiente de trabajo, puede ser un pensamiento que esté en nuestro entorno con toda la pandemia que tenemos y todo el momento que estamos viviendo. Seguro que no os es difícil poner un poco de luz a esto que os estoy contando, ¿vale? Pero también, en este caso, además, estamos hablando del ambiente emocional externo, pero por supuesto también hablamos del ambiente emocional interno, porque puede haber un ambiente externo que en función a cómo yo esté, en función a cómo yo lo vivo, me va a afectar de una manera o de otra. Me gusta explicar siempre en consulta, y seguro que si habéis visto otros vídeos míos por aquí, pues podéis ahondar aún más en este tema, pero me gusta siempre explicar que para nuestro cerebro, para nuestra psique, no existe un estresor externo o interno, los vive todos de la manera igual, de la misma manera. Es decir, le va a dar igual que estés padeciendo ahora mismo una enfermedad y tu cuerpo esté estresado porque está reaccionando y respondiendo a ese factor. Le va a dar igual que sea un pensamiento redundante que le tiene bloqueado, un miedo, el estrés laboral, el estrés porque no te quedas embarazada, los miedos de por qué no te quedas embarazada, bueno, aquí podemos meter muchísimas más emociones, evidentemente, que influyen dentro de este momento vital, ¿no? Y que de hecho encontraréis, vais a tener algún directo que también he hecho en Instagram, que también vamos a colgar aquí, justamente ahora mismo me estoy acordando de él y por eso me quedaba así, ¿no? Pero hablando de esto mismo, de las emociones en fertilidad. Continuamos. Da igual que tengamos una enfermedad, da igual que tengamos un pensamiento redundante, que sea un miedo, que sea una emoción, da igual que vayamos delante o detrás de un animal para comérnoslo, no lo quiere o nos quiere comer, nuestro cuerpo actúa de la misma manera, que es desencadenando una cascada hormonal que tiene una afectación sobre nuestro sistema adrenérgico, sobre nuestro sistema hormonal, sobre nuestro sistema metabólico, sobre nuestra microbiota intestinal, sobre nosotros como gran sistema como los genoma o los sistemas, ¿no? Los genoma es aquel complejo de genomas que integran o se integran en un sistema. Pero bueno, esto es otra guerra que ya nos ocuparemos, pero que está muy vinculada a la microbiota. Vale, la microbiota intestinal tiene mucho que decir a este nivel. ¿Por qué? Porque además de que se activa esa cascada hormonal y vosotros pensáis en una situación de estrés, si yo tuviese que estar huyendo de un riesgo, ¿vale? Que eso es lo que hace nuestro cuerpo, desencadenar esos mecanismos para la huida o para el enfrentamiento o para hacernos el muerto, que es como de manera reptiliana, ¿no? De nuestro primer cerebro. Son nuestros mecanismos de supervivencia. Evidentemente no se va a producir una fecundación o no se va a producir un embarazo porque es muy costoso energéticamente. De hecho, probablemente se disminuya la probabilidad de que ovules, es decir, se producirán más anovulaciones, también habrá más amenorreas, más alteraciones del ciclo menstrual, entre otras cosas, porque se van a mantener los sistemas que son básicos, como son el cerebro, porque necesitamos pensar, el corazón y pulmones, porque necesitamos bombear la sangre y oxigenar hepático y el resto
pues ya digeriremos cuando podamos, ya absorberemos nutrientes cuando podamos, ya iremos al baño cuando podamos, ya menstruaremos cuando podamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego que lo que tenemos que tener claro es que muchas veces una acción, ¿vale? Una acción determinada, vamos a decir una situación determinada, produce una emoción que puede ser consciente o inconsciente en nosotros y que eso activa, esa emoción activa que nosotros actuemos de determinada manera, ya sea de manera consciente o inconsciente. Esto puede ser alimentariamente, es decir, puede ser un acto alimentario o un acto de otra índole, ¿vale? Cuando yo sé o yo vivo una situación X que me produce una emoción y yo soy consciente de este paso, es el primer punto donde nosotros podemos intervenir para continuar desbloqueando o disminuyendo la influencia que eso puede tener sobre mi conducta alimentaria. También, si somos capaces de localizar que hemos activado una emoción y que esa emoción nos va a llevar a un tipo de conducta alimentaria, también podremos intervenir sobre esa fase intermediaria entre ambas para que si desencadena una conducta alimentaria sea una conducta alimentaria más positiva. Y vuelvo al concepto de alimentación emocional, y es que la alimentación emocional, no me cansaré de decirlo, siempre se da porque independientemente de que exista esa situación previa que me haya desencadenado esta emoción, el que yo esté aquí delante del ordenador y delante de la cámara contándote esto, y si yo ahora me como un puñado de frutos secos, independientemente de la situación en la que esté, ya sea consciente de esa situación o no, aunque yo esté de manera automática comiéndome esos frutos secos cuando lleguen a nivel intestinal y sean metabolizados, es decir, sean lo suficientemente degradados por la microbiota intestinal, se van a producir, lo he dicho mal antes, no son metabolizados, son degradados, van a producir una serie de metabolitos que van a viajar vía impulso nervioso y vía señalización también de neurotransmisores, de precursores, de metabolitos, de ácidos grasos de cadena corta, que si bien unos viajan al sistema nervioso central y directamente activan troncoencéfalo para y así nos sentimos y nos encontramos de una manera u otra, otros ácidos grasos, otros neurotransmisores. Se ha visto que algunos atraviesan la barrera hematoencefálica, otros no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero sí que intervienen sobre el sistema emocional dentro de la concentración total de determinada hormona a nivel corporal. Es muy importante que sepamos que dentro de las hormonas de la felicidad tenemos la serotonina, la dopamina y la oxitocina. La oxitocina, seguro que todas las mujeres la entendéis y la conocéis, que es la del apego, es la de la lactancia, realmente la del parto, ¿no? Esa oxitocina que te hace reconocer a tu hijo que es tuyo, ¿no? Ese amor incondicional, ese impulso. De la dopamina, que la dopamina se activa mucho en todos aquellos estímulos que volvemos a repetir y volvemos a repetir y volvemos a repetir y que crean adicción, como pueden ser simplemente los sabores, las grasas, determinado tipo de estímulos. Y la serotonina, que se produce en un porcentaje muy muy alto, en torno a un 80-85% a nivel intestinal, entre un 10-15% a nivel dermatológico, por eso también es tan importante el tocarnos, además de lo que como y cómo lo como, ¿vale? Y el resto se produce el sistema nervioso central, para que nos demos cuenta de la influencia que tiene el sistema nervioso central, y en este caso, evidentemente, el sistema nervioso central tiene una influencia muy, muy importante sobre cómo nos sentimos, pero cómo influye la alimentación en cómo nos sentimos. Yo trabajo microbiota intestinal y a partir de ahí, y a partir de trabajar específicamente en la persona la microbiota intestinal, hemos revertido cuadro de depresión. Pues evidentemente, si tenemos una situación estresante como que estoy haciendo un duelo, señoras y señores, porque cuando nosotros recurrimos a que necesitamos ayuda en reproducción asistida, es un duelo lo que hacemos, un duelo de que no puedo ser madre yo sola y de todas las cosas que hay, que estoy segura que me habéis visto por ahí por Instagram contar y con las que os sentís identificadas. Esos son emociones
que hacen que tengamos un determinado tipo de conducta y comportamiento que si no somos conscientes de que queremos salir de esa espiral y de esa rueda del hámster, lo único que va a ser continuar metiéndonos en ella y que nos sintamos cada vez más y más cansados. Sin embargo, si somos conscientes de esas fases de las que hablaba antes, de la situación que activa la emoción, de la emoción que activa la conducta y realmente pensamos en qué es lo que quiero conseguir, vamos a hacer una modificación alimentaria y a partir de ahí vamos a conseguir una mejora a todos los niveles. Y recordemos, y esto es muy importante, que la alimentación emocional, por supuesto que está vinculada a la salud hormonal, a la fertilidad, a toda la salud, porque siempre se da, pero la alimentación emocional es un comportamiento que nosotros estamos teniendo con nosotros mismos, con nuestra propia vida y que desde luego tiene que ser un acto de autocompasión y autorreconocimiento y autocuidado, lejos de ser un acto para premiarnos, para salir de la emoción negativa del no puedo, del no me entero, de estoy frustrada, de tengo rabia, ahora me han dicho que tengo que hacer una donación, etcétera, etcétera. Toda esta parte os acabo de contar por qué es tan importante la alimentación emocional y la emoción dentro de la fertilidad, porque si aquí tenemos un estrés, acordaros de lo que he dicho antes, el resto de sistemas, si nosotros estamos viviendo un estrés, los sistemas que no son necesarios para la supervivencia no se van a activar. ¿Vale? Vamos a tener ahí una disminución de la energía derivada de manera externa a partir de la alimentación a esos sistemas. Pero además, a partir de la alimentación podemos potenciar, como sabemos y como vamos a ver en el resto de vídeos, podemos potenciar la fertilidad, podemos potenciar la microbiota intestinal, que es un eje regulador estrogénico, entre otras cosas, pero es que si nos vamos al hombre podemos mejorar, podemos darle la vuelta a la calidad seminal. Vale, estamos hablando de que las emociones influyen en la fertilidad y hemos visto cómo, pero si nos vamos a que tal cual lo que yo como en base a una emoción, ¿vale?, puede estar influyendo negativamente sobre mi microbiota intestinal, que acabo de decir que es un eje regulador estrogénico, de hecho es el estroboloma, evidentemente tenemos que tomar una mayor conciencia de todo esto. Así que te comento que hacerte cargo de tus emociones va a ayudar a que te alimentes mejor. Que seas consciente de por qué te alimentas de determinada manera te va a ayudar a que seas capaz de identificar cuáles son realmente tus necesidades. La alimentación emocional siempre se da, pero no tiene por qué ser patológica, sino que puede ir totalmente de la mano del objetivo principal que tú tienes, en este caso ser madre. Desde luego, siempre la alimentación se va a hacer y se va a estructurar y se va a lanzar esa estrategia teniendo en cuenta las necesidades de la persona, en este caso de la madre, del padre y del padre. Y hablamos de necesidades también emocionales, porque también repercuten y porque también a partir de ellas nos está hablando la microbiota intestinal. Desde aquí os animo a que veáis el siguiente vídeo en el cual vamos a lanzar unos cuantos conceptos en los que suele haber bastante, ¿cómo lo diría?, bastante confusión con respecto a ello y seguiremos hablando de alimentos en fertilidad, disruptores endocrinos en fertilidad, microbiota en fertilidad. Un abrazo para todos.